Perfecto, listo. Ahí se anima a hacer preguntas, yo quería empezar. Eso de la introspección, que hay momentos en los que, de la humanidad en los que subió y bajó, ¿tiene alguna relación con el nivel de religiosidad o algo por el estilo? Porque por lo que contabas, parecería que como ser lo contrario, ¿no? O hablar de Dios o hablar de uno. Sí. Sí, buena pregunta. O sea, claramente la introspección sube muchísimo, por ejemplo, en el siglo XX, en los años 60, 70. O sea, es como cuando el auge de lo... no sé, no hay nada más introspectivo que el psicoanálisis y que tuvo muchísima influencia en la literatura y todo eso. Yo creo que es más que el grado de religiosidad, son tipos de religiosidades, me parece. Pero no soy un experto en eso, pero digamos, por lo que leímos para este trabajo y lo que vemos es esto de que hay un cambio, por ejemplo, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un cambio fuerte y no sé, es más o menos religioso por seguir uno o el otro. Seguramente hay algún tipo de tensión social o algo que lleva a eso, pero no sé. No sé ni sé si hasta qué punto podremos saberlo, pero no sé si necesariamente tiene que ver con el grado de religiosidad. Para mí hay un cambio, no sé, lo del Antiguo y Nuevo Testamento es un ejemplo de un cambio de la forma de la religiosidad, si querés. Yo tengo dos preguntas, Carlos, pero que son medias perpendiculares, así que si alguien quiere preguntar antes. Dale. O algo, por el chat estoy leyendo si hay alguna duda. ¿Alguien quiere preguntar algo? Robinson dice, yo tengo una pregunta respecto del mismo caso. Supongo que se refería a la introspección. A la introspección, sí. Voy a revisar el audio, un segundo. Dale. ¿Se escucha bien, no? Sí. Perfecto. Yo entiendo que bueno, el mundo greco-latino como que es un recorte de todo este corpus literario. Me interesaba saber si este modelado de los textos puede aplicar a todas las lenguas y si es una limitación para analizarlo como a todas las culturas, ¿no? Porque me imagino que para, no sé, por ejemplo, lenguas asiáticas que quizás la palabra tiene otro tipo de relación entre los caracteres, no funciona como, no sé, el mismo tipo de bugging o etcétera. Sí, excelente la pregunta, a muchos niveles para mí. Por un lado, en principio y en teoría, sí, cualquier lenguaje uno se puede hacer, digamos. Lo que tienen, el supuesto básico detrás de casi todos estos métodos, me animo a decir, es la idea de la concurrencia, ¿no? De que la definición de una palabra es su contexto. El significado de una palabra está determinado por qué palabras suelen aparecer al lado de esa palabra. Uno de los métodos más muy modernos, digamos, de NLP es este método BERT, que lo que trata de hacer es, la forma que vos lo entrenás es le das oraciones donde borrás una palabra y decís, adivina qué palabra hay ahí. Y BERT es claramente todo lo que aprendes por el contexto, ¿no? Aprende qué palabra debería ir acá basado en las palabras que están alrededor. Entonces me parece que en la medida que tu lenguaje, tu idioma, que ese supuesto sea correcto en el idioma, que supongo que es correcto en casi todos los idiomas, en principio no hay por qué, no es un problema. Habría que entrenar. El otro nivel después es que uno necesita un corpus de entrenamiento. Y en distintos idiomas, dada su popularidad, muchas veces el nivel socioeconómico promedio de la gente que lo habla, hay mejores o peores corpus, más o menos disponibles. Si uno quiere estudiar, no sé, lenguas aborígenes, si uno quisiera estudiar quechua, la disponibilidad de corpus de texto es muy distinto que cuando uno quiere estudiar inglés. Entonces, cualquier análisis que uno haga, sobre todo si uno quiere hacer un análisis comparado, por ejemplo, y decir, ¿cuál es la diferencia entre las religiones de tradición grecorromana y las religiones de la América indígena y las religiones asiáticas? Tiene que tener mucho cuidado de qué sesgos le estás metiendo cuando
entrenás corpus distintos en cada uno de estos idiomas, ¿no? El tema de los sesgos da para otras 2 horas que podemos hablar, pero siempre, para mí, lo que siempre es clave pensar es cuando uno usa cualquier fuente de datos, es cómo fueron generados, ¿no? ¿De dónde salió este corpus de datos? ¿Es completo? ¿No es completo? ¿Los que faltan son al azar o faltan por una razón? Si vamos a tener dos datasets de 2 países distintos, son realmente comparables. Todo ese análisis previo es la clave. Y me parece que en preguntas como la que vos haces, todo ese análisis previo se hace súper relevante. Para seguir el hilo, Carlos, para tomar un ejemplo, Wikipedia, ¿no? Uno puede ver fácil un corpus de Wikipedia que es público. En inglés tiene millones de artículos, millones de texto, y si nos vamos a otros idiomas, la cantidad de texto para esos mismos artículos es muy chica. Entonces, se nota muy claro la diferencia de disponibilidad de información por cada idioma. Y de hecho es excelente el ejemplo porque Wikipedia también es un corpus clásico para entrenar a muchos de estos modelos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a entrenar el significado de las palabras en inglés, bueno, bajémonos toda la Wikipedia en inglés, lo entrenamos. Ahora nos bajamos toda la Wikipedia en tailandés y lo entrenamos. Y resulta que vos dijiste, bueno, Wikipedia, pero uno de tus modelos de texto es más pobre que otro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas comparaciones. Pero a priori, en teoría, digamos, yo creo que se podría. No lo hicimos con cosas de Asia. Muchas veces en la realidad, y no sé, en la industria, también vamos a hablar de las diferencias entre academia e industria, está bastante avanzados, por ejemplo, muchas técnicas de traducción, de nuevo, diferencias de calidad, de todo tipo, pero muchos de estos análisis comparativos se hacen agarrando todo el texto y traduciéndolo al inglés, con todos los errores que se introducirían ahí, y después usando BERT en inglés o Word2Vec en inglés sobre textos traducidos. Todo el mundo sabe, creo, espero, no, capaz que no, pero uno debería saber que le están metiendo sesgos en esa traducción, pero por ejemplo, uno lo que hace es dejar fijo el modelo de lenguaje que por lo menos analiza el texto, dejarlo fijo en, no sé, el Word2Vec en inglés, y traducir los textos. Y ahí tenés el problema de qué metes en la traducción, pero es una de las formas en que muchas veces se hacen estos estudios comparativos. Una de las cosas buenas, en general, la traducción de texto, donde falla es en que realmente construir oraciones gramaticales bien escritas. Lo bueno, entre comillas, es que muchos de estos análisis tiran toda la gramática a la basura, ¿no? Son vague words, a lo sumo querés saber si aparecen o no en la misma oración, pero si está todo mal conjugado, los tiempos verbales en general no importa. Entonces, por eso muchas veces la traducción funciona. Obviamente depende de la pregunta. A veces la pregunta puede depender 100% de los tiempos verbales, pero bueno. Pero en introspección probablemente no. Para mí, si hay un mensaje de todo esto es, y a través de estos ejemplos es eso, es pensar mucho en... Como muchos de estos métodos hay un fenómeno de caja negra, ¿no? Y en Big Data uno agarra y le tira toda la estantería y saca una conclusión. No hay más remedio a veces que simplemente pensar y tratar de a veces, bueno, hay un montón de cosas que uno puede hacer de análisis de cuán basura es lo que uno está metiendo, cuán cejado es lo que uno está metiendo. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, si puedo hacer una pregunta. Carlos, te quería consultar, esto que decías recién, bueno, muchos modelos se basan más en la parte distribucional de los lenguajes, ¿no? Tipo, se fijan en este concepto de lo que decías, una palabra definida en base al contexto, en las palabras que lo suelen acompañar. No sé si hayas visto o si hayas trabajado con modelos más orientados a la parte estructural de los lenguajes, considerando también que mucho en Facebook son cosas de pregunta-respuesta, tipo foro, tipo que tenés gente que responde a otros. Entonces, como que tenés un cierto contexto a tu alrededor para entender eso. No sé si se hayan trabajado en eso. Sí, bueno, por ahí yo no tanto, pero sí, hay mucho de eso. Cosas relativamente simples como detectar preguntas. De hecho, en el caso de Facebook, que te convierte un posteo en una pregunta, suele andar bastante mal porque
es medio, bueno, si hay un signo de pregunta es una pregunta, pero a veces no lo es, ¿no? Es un comentario que uno está haciendo, pero le metió una pregunta. Pero en general hay métodos bastante buenos de análisis gramatical. No tengo así nombres de modelos que vengan a la cabeza, pero gente que trata de detectar sarcasmo, detectar humor, detectar si una cosa es una afirmación o su negación, porque a veces hay afirmaciones en el texto que en realidad con una palabra al final las está negando, ¿no? Y ese tipo de cosas, y hay modelos que hacen eso. Lo que pasa en general con esos modelos es que son computacionalmente mucho más caros. Si uno tuviera que agarrar un corpus gigante o todo Wikipedia o qué sé yo, hacer análisis sintáctico, gramatical de cada oración, detectar sarcasmo, codificar esta frase sarcástica, codificar. Acá hay un no que en realidad hace que esta frase sea no, esto. Se vuelve caro computacionalmente. Entonces, depende de cuál sea la pregunta. A veces estos métodos así, tirarle un embedding, tirar word2vec, tirar BERT, es muchísimo más barato, se puede hacer sobre... Y a veces para tu pregunta, si la podés hacer barato, entre comillas, sobre miles de millones de datos, como que las sutilezas por ahí no importan tanto en la estadística final que vos querés sacar. Entonces, sí, hay métodos muy sofisticados que en general son caros y a veces no se justifican por la pregunta. Sí. Gracias. ¿Alguien tiene otra duda o comentario? Si no, puedo caer yo y empezar a echar mis preguntas. En una de las demos, Carlos, mostraron esto de detectar noticias falsas, ¿no? ¿Qué técnicas usa Facebook para detectar noticias falsas? ¿Usa los grafos como parte de esa información? ¿O las conexiones de esa persona que hace el posteo con respecto a otros? ¿Cómo es el proceso? Sí, de esto, primero no soy el experto en eso y no quiero decir algo que está mal, y específico sobre Facebook. Porque, en general hay muchas veces que una noticia sea falsa o no es difícil de detectarlo de su texto, ¿no? Es algo que está contextual y afuera en el mundo. Mucho del trabajo es con... Ni nos metamos en la zona de si una pregunta es o no falsa, ¿no? Y de si chequeado logra o no hacer su trabajo correctamente, y cuando pone discutible, no sé cuál es la palabra que tiene, en vez de falso o verdadero pone como polémico. Es un gran universo de grises. Pero bueno, hay noticias que son claramente falsas, fácticamente falsas, y en general hace falta un proceso manual. Lo que sí hay es varias cosas. Si uno tiene etiquetado una noticia como falsa, hay un montón de métodos para darte cuenta que otras noticias son la misma noticia, ¿no? Que tienen que ver con distancia y todo eso. Si uno tuviera que elegir cuál noticia mandarle a un chequeador manual, por ejemplo, a veces puedes hacer uso de los comentarios de la gente, ¿no? Diciendo, si hay un montón de gente diciendo esto es falso, esto es cualquiera, o pegando un link a chequeado, o a sus equivalentes en muchos países, podés sospechar este posteo tiene una noticia falsa, mandémoselo al chequeador, ¿no? Porque la gente está pegando links a chequeado. O alguien que simplemente lea los links a chequeado, o Snopes en Estados Unidos o otros, y diga eso. Entonces, ese es el contexto. Obviamente, después uno puede agregar contexto sobre esta persona, tiene un largo historial de noticias falsas. Este link es a una web que sabemos que tiene un largo historial de noticias falsas. Todas esas son señales. Pero la clasificación es difícil. En general, lo que uno puede hacer es clasificación como a un nivel del funnel, ¿no? El embudo. Es decir, bueno, de los 1.000 millones de links, ¿cuáles vamos a mirar? ¿Cuáles los vamos a mandar a un chequeador? Y ahí se pueden usar estas señales de contexto, llamémoslo. Y sí, es básicamente eso. Del texto, seguro, y hay trabajos donde tratan de buscar indicadores en el texto, sí, pero bueno, son muy imperfectos, ¿no? Sí.
O sea, lo que podría entender es, aumentan el poder humano de los chequeadores manuales, proveyéndole herramientas que le faciliten el trabajo. O sea, Uno de ellos es, por ejemplo, búsqueda de noticias similares en base, por ejemplo, al embedding del texto. por Podría ser. ejemplo. Sí, embedding de texto, el título. Hay bastante trabajo. Yo participé de un trabajo en otro lado de detectar el reuso de una foto, por ejemplo. Cuando una foto de otro contenido, hay muchos de que son, miren lo que está haciendo la policía o miren lo que están haciendo estos protestones, están rompiendo las vidrieras de los negocios y es algo que pasó en Turquía y lo ponen en una protesta en Brasil. Entonces, eso es algo, entre comillas, fácil de, por ejemplo, ver esta noticia que es que habla de Turquía en un diario turco y que esta que habla de Brasil en un diario brasilero y usan la misma foto, probablemente hay algo dudoso. Capaz que no, capaz es la misma noticia sobre un fenómeno mundial en los dos lugares, pero bueno, se pueden hacer estos análisis. Pero sí es difícil, es un problema dificilísimo, ¿no? Si no, siempre el problema cuando si uno dice, bueno, vamos a usar los comentarios de la gente, se vuelve gameable, no sé cómo decirlo. Uno puede ir y a todas las noticias de los medios no le gustan, empezar a comentar que es falso porque sabes que el algoritmo la va a detectar, ¿no? Podrías como ir a trolear cosas si sabes que el algoritmo va a hacer eso. Entonces siempre hay que tener cuidado de estas cosas. Pero sí, muchos de los trabajos de algoritmos, sobre todo en cuestiones sensibles, como puede ser, no sé, dar de baja una noticia o no, muchas veces el trabajo, que es muy importante, es el filtrado previo de decidir o cómo encolar las cosas cuando el recurso finito de que una persona lo vea es limitado y tenés que decidir. Perfecto. Entonces, para los chicos, pregunta para los alumnos, ¿no? ¿Qué está priorizando el algoritmo? ¿Precision o recall? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de los dos? Cuando hacemos, si detectás noticias falsas. Sería cuando le mostrás posibles noticias falsas al A una curador. persona, sí. ¿Qué podríamos Esa es tomar? una buena pregunta. Siempre el recall está pesado porque, no sé, Precision Recall una vez a veces uno piensa que todos sus datos son lo mismo. En general la viralidad de una cosa también importa, ¿no? Si hay un link que se está disparando en viralidad, es más importante darle prioridad que si hay un link que compartió una persona y nadie vio, es menos importante. Entonces hay muchísimos factores en todo eso. No sé si pudiéramos tener un concepto de precision pesado por viralidad, el recall importa mucho. Entonces por ahí sí. La viralidad es un fenómeno muy fuerte, muy exponencial. O sea, la diferencia entre el contenido más viral y los que les siguen a veces es una cosa, por ahí lo ven 50 millones de personas en muy corto tiempo, y ahí importa mucho más que alguien chequee eso antes de que dos vistas o algo así. Que sea más baja la precisión, digamos, ¿no? O sea, el malgasté el recurso humano de mirar esta noticia no es grave si es una noticia que vieron 50 millones de personas en una hora. Y es grave si es algo que no vio nadie, y bueno. Entonces. ¿Puedo hacer un mínimo comentario justamente sobre eso? Sí, dale. Sobre la viralidad. Justamente cuando se analizan redes falsas, noticias falsas, y si se considera el R0, el mismo del que se habló tanto para el tema del COVID. Sí. El R0 en general en enfermedades que se transmiten suele andar entre 1 y 10, pongámosle. Si es menor a 1 no hay epidemia. Con noticias falsas suele andar por alrededor de 150 a veces, okay. o incluso más. O sea, se viraliza muchísimo más rápido. Aprovecho a pasar el chivo. Martín da Teoría de Algoritmos 2. Si quieren seguir viendo el tema de grafos y algoritmos interesantes, vayan a la materia. Juan creo que va a dar una charla también en esa materia, ¿no, Juan? Ya la di la semana pasada. Perdón, bueno, noticia pasada, bueno. Así que si les interesa este tema, vayan a esa materia. Listo el chivo. Perfecto. Sí, sí, hay mucho trabajo, muchas ideas con esto del R0,
de si es posible algorítmicamente agregar fricción, ¿no? Como bajarle el R0 a algo que está, según lo que tu algoritmo piense, de cuál es la probabilidad de que sea algo malo, podrías agregarle fricción hasta que una persona lo vea. Y después hay métodos de diseño, ¿no? No todo tiene que ser inteligencia artificial y automatización. Creo que Twitter seguro, creo también Facebook hace esto de que si estás por compartir algo a un link que ni abriste, te dice, che, léelo antes de compartir. Sale un cartelito que dice, veo que esto ni lo leíste, seguro que lo querés compartir. Y este tipo de cosas que son fricción, que vienen desde el diseño puramente, se sabe que sirven. ¿Alguien pregunta de algo que apele mucho a la empatía o que la gente reaccione? Sí, también. No siempre eso es noticia falsa, hay mucho clickbait, ¿no? El mundo de las noticias falsas es complejísimo, de la desinformación es complejísimo, porque a veces las noticias no siempre son falsas, no tienen que ser falsas para ser tóxicas en muchos casos, digamos, o para ser de baja calidad. Digamos. Hay como una dimensión, aparte de verdadero o falsa, como una dimensión de calidad, llamémoslo, que es muy importante. Yo trabajé un poquito a veces con grupos de odio, por ejemplo, y muchas veces siguen cuentas o páginas de noticias, supuestamente, ¿no? Cosas como noticias de patriotas, por ejemplo, una página. Y no son noticias, y no necesariamente el contenido es noticias falsas, pero es lo que llamamos aumentación, no sé, es, por ejemplo, uno atrás de otra noticias sobre crímenes cometidos por inmigrantes. Entonces, no necesariamente noticia falsa, porque es verdad. Un inmigrante robó en un supermercado en un pueblo a 10.000 kilómetros de tu casa. No es una noticia falsa, pero muchos de estos sitios, gente ya aprendió, digamos. Todo esto es una batalla, además, una carrera armamentística, ¿no? Entre las medidas que uno va a tomar. Digo, muchas veces las noticias burdamente falsas, no hay gente generando tanto de eso porque ya se sabe que se van a terminar cayendo, y empieza a haber estos otros fenómenos, mucho más sutiles y mucho más complejos. Como por ejemplo esto de noticias verdaderas, pero que están amplificando algo que no debería ser amplificado. Pero ¿quién juzga? ¿Cómo juzgás eso? ¿No? Por ejemplo, entonces eso. Si vos abrís el diario y todas las noticias son sobre delitos cometidos por inmigrantes, eso tiene un efecto y no necesariamente nada de lo que dice ahí es falso. Facebook tiene, o bueno, ¿qué cosas se podrían hacer para medir el impacto de una noticia? ¿Se puede hacer trabajo sobre el texto o sobre la red del grafo para decir? O sea, una de las fuentes de eso son las reacciones. Okay. O sea que técnicamente Facebook podría predecir el impacto de una noticia antes de que ocurra, en base a las reacciones. Tendría por ahí armar una receta ahí. Predecir en base a... Bueno, ya está ocurriendo, ¿no? Ya está reaccionando la gente. Medirlo. Sí, acá hay mil sutilezas también. Digamos. Podemos meter un rato largo en esto, pero... hay mucha gente estudiando. Digo, Facebook introdujo las reacciones, donde uno puede poner la risita, el corazoncito. Hay una que es enojado, me enoja, angry face. Es muy difícil saber si el que reaccionó así está enojado con vos, con el que lo posteó, está enojado, está en solidaridad con vos, enojado con lo que la noticia dice, está enojado con la noticia y el medio que la puso, ¿entienden? Sí. Por ejemplo, esto digo, para las dificultades de esto. Sí, porque tenés la emoción entra en una dimensión muy chica, ¿no? Solo tenés 5 formas de reaccionar y tenés que... Muchas veces tenés el contexto, aparte de los comentarios, tenés el contexto, por ejemplo. Vos podrías saber, por ejemplo, si
todos los que pusieron corazón además son seguidores de... Vamos a meternos en la grieta argentina, pero todos los que pusieron corazón además siguen a Página 12, y todos los que pusieron carita de odio además siguen a TN. Eso es una señal que es distinta de si, por ejemplo, está muy mezclado las reacciones. Hay mucho de aparte de todo esto de entender, por ejemplo, polarización. Entonces, ese tipo de señales, por ejemplo, ese tipo de contexto extra de quiénes son los que pertenecen a otro, quiénes son los que lo hacen reshare, quiénes son los que hacen reshare con un comentario con sentiment positivo o negativo, los comentarios positivos y negativos, aparte, en algún espacio, que podríamos definir un espacio de medios que siguen, dónde están, cuán diversos son muy distintos, son solo de un espacio, son solo de otro espacio. Entonces, se trata de trabajar mucho con eso, que les adelanto que es complicadísimo. Acá Joaquín hace una pregunta, dice, ¿Facebook investiga sobre la rapidez en la cual una fake news puede esparcirse? Hay mucho paper por ahí. Hay toda una literatura académica por fuera que estudian Twitter y todo eso, que los fake news se propagan más rápido, que los fake news reciben más engagement, ¿no? más likes, más reshares. Que para mí tiene este problema con el que yo insisto permanentemente, que es el de que esos papers se construyen con un conjunto de datos muy sesgados, ¿no? En el mundo online no hay ninguna duda para nadie que hay subgrupos de gente, subpoblaciones muy intensas, llamémoslo de alguna manera, que no son necesariamente representativas de toda la población, no son representativas del consumo de medios y de noticias de toda la población, pero que muchas veces son las más fáciles de estudiar, porque son las que más postean, las que más engagement muestran, las que más comentan, las que más todo. Sí, me acuerdo que había una diferenciación, ¿no? De los como active users y gente que nunca comentaba, pero que leía. No me acuerdo cómo era la distinción ahí. Y hay muchas formas fáciles, entre comillas, de medir a veces actitudes, por ejemplo, este tipo de actitudes de viralización entre gente muy intensa. No quiero hacer como un juicio de valor, pero creo que me entienden lo que les digo. Entonces es como... Es difícil generalizar, decir, las fake news se propagan mucho más fácil, cuando en realidad tu dato, lo que vos acabas de aprender con tu análisis, es que las fake news se propagan más fácil entre gente muy intensa, que sigue estas páginas y que tiende a hacer reshares. Y cuando le agregás ese calificador, cambia bastante el resultado. Para mí, y yo esto no tienen que tomar, no tienen que tomar esto como palabra final ni nada por el estilo, porque no lo sé y porque todos estos fenómenos son muy complejos y podemos estar hablando horas de cada una de estas cositas. Para mí, toda generalización sobre cosas de comportamientos online es complicado, y cuando uno trata de hacer estudio de subpoblaciones es como que no terminas nunca en un punto. Entonces hay que hacer recortes medio arbitrarios. Y que es importante, y esos recortes a veces los hace el investigador y los hace explícitamente, y está perfecto, y a veces como que te vienen ya por los datos que estás usando, te vienen como en el sesgo de los datos que estás usando. Yo la verdad que lo que creo en base a, nada, no les puedo decir en base a este paper, pero en base a mi experiencia día a día, es que muchas de las cosas que más nos asustan del mundo online son fenómenos muy subpoblacionales. Que la mayoría de la gente, por más que estamos en un grafo del mundo pequeño y todo, no se parece a nosotros ni a nuestros amigos. La mayoría de la gente hace otras cosas online, muy distintas a las que percibimos, y mucho no tiene que ver ni con los fake news, ni con la política, ni con la polarización, ni con la grieta, ni con el odio. Yo a veces siento que hay un sobreénfasis en estas cosas, como los problemas que van a destruir la sociedad. Son problemas, son graves, son serios. No necesariamente porque sean tan masivos como a veces pensamos, o como los medios, muchas veces en el discurso de los medios se piensa. Lo que sí me preocupa un poco a veces es que
los influencers, llamémoslo, los medios, los periodistas, los políticos, viven en ese mundo de mayor intensidad. No es el mundo de la mayoría de la población, pero ellos viven en el mundo de esa intensidad. Al vivir en ese mundo de esa intensidad, empiezan a hablar y a comportarse acorde a ese mundo de mayor intensidad. Y yo creo que eso puede tener un efecto lento sobre todo el resto. ¿Vos decís que el medio donde viven los coerciona a hacer ciertas acciones eventualmente o modificar su comportamiento? Yo creo que, vamos, por eso de una manera, si vos vivís todo el día en Twitter, empezás a hablar. Si vos sos un político con influencia, un comunicador, y vivís todo el mundo en Twitter, por más que la población que hay en Twitter sea pequeña, adquirís ese lenguaje. Y después ese es el lenguaje que usás también afuera de Twitter. Y que sí, por ahí tiene más llegada a la población. Entonces yo creo que hay un fenómeno indirecto donde no es que todo el mundo está, no sé, en la lógica más polarizada de las redes. Es poca la gente, pero quizás la gente que sí está en eso, después tiene mucha influencia indirectamente, porque es además la gente que tiene influencia en el discurso más que sí le llega a mucha más gente. ¿Se entiende? Como hay una pequeña indirección que capaz es sutil, Sí, pero que es yo lo veo, por ejemplo, yo no estoy en las redes sociales y cuando alguien, no sé, renuncia a un cargo por un tweet, yo digo, mirá, te felicito, o qué cagada, no sé, como que... Y es un mundo ahí que eso tiene una reacción, un efecto en el mundo real. Y yo, por ejemplo, una cosa es, por ejemplo, cuando salen estas cosas como diciendo, el discurso, ahora salió un paper hace muy poco que dice, hablar mal del otro genera mucha más viralización, ¿no? Los posteos o las noticias que hablan mal del otro generan más engagement que los que no. De nuevo, yo creo que eso es verdad, ese más engagement aplica a la gente más intensa, pero les enseña, por ejemplo, a los políticos y periodistas que lo que tienen, o les da la idea que lo que tienen que hacer es hablar mal del otro. Entonces, eso se traduce después en el lenguaje de la política, que capaz sí lo ve mucha más gente. Durante las 3 semanas previas a una campaña presidencial, hay un montón de gente que no está en Twitter, pero que sí está prestando atención. Y capaz, digamos, el impacto negativo, llamémoslo, de las redes, de estas redes sociales, no es por lo que pasó en las redes sociales, sino es porque cómo entrenó a estas personas a las que sí les están prestando atención las 3 semanas previas a la elección. Y en ese sentido, ¿conoces algún trabajo que hable de homofilia y lenguaje? O sea, que señale cómo gente parecida habla parecido. Sí, eso es fuertísimo. No tengo, no sé, no tengo ninguna cita así para tirar en el momento, pero sí, es fuertísimo. El tema del contagio en el lenguaje es tremendo. Así es como surgen los términos de moda o las cosas de moda, ¿no? Pero a nivel mucho más sutil. Simplemente contando frecuencia de palabras, vos podés ver que entre gente que se comunica mucho, la distribución de frecuencia de palabras se parece y difiere de gente que está más lejos y lo podés medir en una red, sí. Y puedo buscar trabajos, no viene ninguno a la mente, pero es... Homofilia, el lenguaje y la homofilia es tremendo, sí. Y a veces hay estudios de... Yo a veces, hay algunos estudios que tienen que ver con sentiment analysis, que para mí, no sé si lo que se refleja es el sentiment de verdad, o sea, se está reflejando qué es lo que piensa la gente sobre algo, o se reflejan fenómenos de contagio, a veces de contagio del lenguaje mismo. De vos escuchás a la gente hablando, diciendo cosas más positivas y empezás a decir cosas más positivas. Aunque no haya por ahí cambiado es simplemente de qué elegís hablar o de qué palabras elegís. Acá hay una pregunta de Javi Mermet, que Javi, si querés decirla en voz, así tenés más. Dale. Carlos, yo lo que te quería preguntar es si, aprovechando todo el tracking de la plataforma, todo el conocimiento de lo que un usuario hace, con quiénes y qué grupos interactúa, y cruzando con toda la parte de detección de fake news que comentabas, la detección de grupos de odio, esas cosas, ¿se han tratado o se han hecho algo para encontrar indicadores de susceptibilidad a ser radicalizado? Porque yo lo que me imagino es que estos grupos intensos que decís, resulta mucho más fácil engager, no sé cómo hacerlo, pero hacer que ciertos tipos de usuarios tengan engagement con esos grupos. Sí,
Creo que entiendo la pregunta. Te digo lo que es de radicalización. Lo que se discutió mucho en los últimos años de la radicalización es el rol que juegan cosas como los algoritmos de recomendación, ¿no? Hay una palabra que se usa mucho que es el rabbit hole, que es como el agujero del conejo que se mete en la cueva y se va hasta el fondo. Por ejemplo, si vos pones un video de YouTube y no haces nada, después de ese video viene otro, y después viene otro, y después viene otro que lo elige un algoritmo. La gran pregunta es si el algoritmo de recomendación que está haciendo eso te mete en un rabbit hole, donde empezás a ver cierto tipo de noticias y terminás metido en una teoría conspirativa a fondo, ¿no? Porque ves videos cada vez más locos. A ese nivel se estudió radicalización. Yo no sé si es susceptibilidad a nivel características muy específicas de la persona, aunque bueno, hay un montón de estudios de radicalización por fuera de las redes donde se sabe que los hombres jóvenes, entre adolescentes y jóvenes, son mucho más susceptibles, hay grupos más susceptibles, experiencias de vida que te hacen más susceptible, todo eso hay estudios desde psicología social, sociología, por fuera de las redes. Dentro de las redes, por lo menos lo que yo conozco más es estudiar susceptibilidad a nivel de adopción esta de las recomendaciones y como que hay contenidos que vos podrías hacer un grafo de todos los videos de YouTube que una persona ve en orden, por ejemplo, ¿no? Y podrías encontrar, si después tenés una serie de videos de YouTube que sabes, estos son videos de YouTube de grupos de odio o de teorías conspirativas, podrías ver, haciendo análisis de grafos de centralidad, por ejemplo, cuáles son los canales, personas o videos puntuales con más probabilidad de que vos termines viendo uno de esos contenidos. Entonces, por ahí se hace eso a nivel contenido. Yo sé que YouTube y algunos de estos medios, por ejemplo, usan este tipo de técnicas para empezar a recomendar menos ciertos contenidos que saben que te terminan llevando, por ejemplo, a ver contenido de odio, ese tipo de cosas. No sé, debe haber, pero no sé, quizás estudios más a este nivel de psicología del individuo en el contexto de esto, no sé. En términos de susceptibilidad y fake news, yo vi algunos trabajos que dicen que muchas veces la fake news se propaga cuando confirma tu sesgo. O sea, sí. Y por ejemplo, en comunidades polarizadas, si vos tiras una fake news en una de las comunidades que habla mal de la otra, probablemente en esa comunidad se propague rápidamente, porque no necesitan leerla para saber que es verdad, aunque tal vez no lo sea. Y se propaga también rápidamente porque tarda en llegar a la otra comunidad, que es la que puede desmentirlo, y cuando lo desmiente incluso esta comunidad no lo ve porque no le habla a la otra, y ese tipo de problemas. Lo que dije de los hombres jóvenes también en general tiene más que ver con por ahí grupos de odio, en ese nivel de radicalización. Fake news, de hecho, se sabe que es mucho más prevalente entre gente mayor, una tercera edad, y las teorías conspirativas en vez de están más repartidas o es más complejo, pero sí. Yo recordaba en algún momento que Facebook, no sé si en Argentina salía, pero recuerdo que en medios de Estados Unidos me pasaban que te mostraba una sección de tu perfil la inferencia que hacías sobre tus convicciones políticas, ¿no? Y bueno, con todo lo que pasó de Cambridge Analytica, además, mucha gente lo que decía es aprovechar esa inferencia como para mostrarte contenido que vos justamente confirmara tus sesgos o se alineara más con tu cosmovisión, de modo que haya más engagement dentro de la plataforma. Por eso no sé si ese tipo de indicadores o perfiles han hecho para otro tipo de digamos, otro tipo de comportamiento dentro de la plataforma. Sí, sí, ahí ya hay muchas de este tipo de diferencias que ya hace años no se hacen, más que nada por razones de policy, no razones tecnológicas, por razones de políticas, digamos. En una época, estamos hablando de Facebook 2006, el perfil cumplía un rol muy importante. La gente ponía en su perfil mis libros favoritos, mis bandas favoritas, mi ideología política, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, ese tipo de cosas. Eso ya no es algo común ni popular ni importante, digamos.
la forma más fácil de inferir ideología política en general tiene que ver con, sobre todo en mundos polarizados, con seguir o no seguir a cuentas de ciertos medios o de ciertas personas. Eso, digamos, es el mayor indicador. Hay mucho, cambian a veces yo soy bastante anti-pánicos con estas cosas, pero vos no se dieron cuenta. En un momento el gran pánico era las burbujas de información, ¿no? El filter bubble, donde era, bueno, todo el contenido va a ser contenido que confirma nuestras ideas, la homofilia va a ser que todo lo que leemos y todos los que nos relacionamos sea gente que piensa igual que nosotros, y entonces todo eso se va a reforzar a sí mismo y va a ser cada vez peor. Hay mucha evidencia. La pregunta más compleja de eso es, sí, ya sabemos que hay una tendencia natural de todos a eso, ¿no? Los vínculos son homofílicos, ¿no? O sea, la gente se vincula más y se parece más, y al vincularse más se va pareciendo más. La pregunta en realidad más relevante es si el ranqueo algorítmico y las recomendaciones algorítmicas lo hacen peor o no. En los estudios que tenemos, hay un paper del grupo nuestro en el que estamos, que salió en revista Science, de hecho, es que el rol del ranqueo algorítmico es casi nulo o ninguno, que la mayor rol en lo que podríamos llamar filter bubble es la autoselección, de a qué personas uno se relaciona y se parece, y qué medios y qué contenidos uno elige seguir. Como que el driver, digamos, lo que lo lleva a esto, lo que ya lo sabíamos que era lo que naturalmente ocurría, es lo que más influye por muchos órdenes de magnitud por arriba del algoritmo. Y de hecho, lo que se ve es que en redes uno tiene muchísimo más acceso, digamos, lo menos homofílico de tu red son lo que en general en sociología se llamaban los lazos débiles, ¿sí? Esta gente que conoces, que te cruzaste, que trabajaste junto en algún lado alguna vez, pero que no son tus amigos, que no los ves en persona, pero que son, ¿sabés quién es? Si te digo el nombre, ¿sabés quién es? ¿Te acordás de esa persona? Uno, a través de redes sociales tiene mucho más acceso a esas personas que lo que tendría en la vida real, y muchas veces esas personas son las que más traen diversidad. Con lo cual, digamos, hay también otra historia del mundo de las redes que es, mira, de hecho agregan, a través de los lazos débiles, traen una diversidad que en el mundo real quizás no tendrías. Por eso digo, nada, esto es, sí, complejo. Sí, Juan. Eso que decís, ese paper que mencionás, ¿no sería contradictorio con lo que dijiste antes de los políticos que ven Twitter y se creen que lo que ven en Twitter es la realidad y van y... Para mí eso es una falla de este trabajo. Este trabajo que responde a esto, para mí es justamente todos estos estudios también estudian como fenómenos hacen un recorte muy puntual y muy agarremos todos los tweets de estos 2 meses, agarremos todos los... Lo que por ahí yo dije antes de esto de los políticos, para mí hay como fenómenos lentos que son muy difíciles de cumplir, como cuáles son las normas sociales que se van lentamente imponiendo y difundiendo dentro y fuera de las redes. Para mí, como que muchos de los pánicos que hay, en general no creo mucho en esos al nivel de cuando lo puedes estudiar ahí en la red mismo, pero creo que puede haber efectos de largo plazo que sí son más preocupantes. Si me preguntás a mí qué me preocupa del auge de Internet, las redes sociales o YouTube, son posiblemente estos efectos lentos difíciles de estudiar, más que el pánico de, el algoritmo nos va a meter en un filter bubble, o la recomendación de YouTube me va a terminar haciendo neonazi, digamos. Como que esas cosas sí pasan en subgrupos muy específicos, pero por ahí lo que yo hablé antes, que a mí me interesa mucho y no sé cómo estudiar bien y es difícil, son estas cosas de cómo lentamente cierta gente se va como entrenando en ciertas normas sociales y cierta forma de hablar y qué sé yo, y eso tiene un efecto que se propaga muy lentamente por la red. No sé si... Sí, no, yo nunca lo había pensado así, pero
intuitivamente tiene un poco de sentido. Habría que ver qué estudios se pueden hacer sobre eso, ¿no? Interesante ver si algunas malas prácticas, por así decirlo, se pasan del mundo intenso al mundo real y cómo medirlo. Es muy complicado. Sí. Un estudio correlacional que hace, que para mí le trajo mucha complejidad a todo esto, es que, por ejemplo, o la idea puntual de, todo el mundo se está polarizando y la culpa la tienen Internet y las redes sociales. Es que hay estudios comparados de países donde Internet y las redes sociales tuvieron el mismo nivel de penetración y al mismo tiempo divergen un montón. Si medís la polarización y discutamos cómo se mide la polarización, con medidas de polarización divergen un montón. Por ejemplo, sí, en Estados Unidos aumentó un montón, en Argentina aumentó un montón, pero en Australia se redujo un montón. Entonces es como, en Alemania creo que se redujo un montón. Hay como una lista de países y vos decís, entonces la causalidad no es ni tan obvia ni tan directa, ¿no? Es como, bueno, no es que entró Internet o entró Twitter y de golpe el mundo se polarizó. Es como, y entonces, ¿cómo explicamos Australia de golpe, no? Y nada, por eso digo, no sé, decir estos fenómenos son complejos es como patear la pelota afuera, pero me parece que... Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Yo de chusma, Carlos, ¿qué querías mostrar de imágenes? No, era algo medio básico, me parece me parece que para este grupo no, sobre nada, que la revolución del Deep Learning y por ahí para un público más general, ¿qué es Deep Learning? Yo no sé si ustedes estudiaron algo de redes neuronales o incluye algo. Dimos un par de clases y nos metimos conceptualmente en redes convolucionales. Bueno, esto era, para mí era presentar conceptualmente eso y decir, bueno, para mí lo que está pasando interesante y por ahí la diferencia de la estadística tradicional ahora es que cada vez más y a través de la inteligencia artificial y machine learning tenemos acceso a nuevos tipos de datos, ¿no? Y acceso más profundo, ¿no? Lo que quería decir con el texto es, sí, hace 15 años podíamos contar palabras y ahora podemos como usar BERT para entender el significado de las palabras. Entonces eso habilita un montón de preguntas nuevas. Lo mismo me parece que está pasando, por ejemplo, con fotos primero, ¿no? Antes era, bueno, una foto, qué sé yo, podemos contar colores, podemos más o menos detectar si hay una persona, pero ahora con redes convolucionales podemos saber bastante sobre lo que está pasando en la foto. Mucho menos de lo que podemos saber de lo que está pasando en un texto. Entonces, lentamente ahora podemos empezar a hacer preguntas relacionadas con las ciencias sociales, la sociología, cuya respuesta por ahí está metida en una foto, lentamente. ¿Facebook tiene algún modelo que describa textualmente fotos? Sí, hay una cosa que la describe para ciegos, que ya tiene varios años. Mira. Hace mucho que no... Cuando se lanzó era bastante básico. Decía, hay dos personas. Decía, Juan posteó una foto donde hay dos personas. Una persona... Hay una mujer que sonríe y hay un bebé y un perro. Y están afuera y está soleado. Y te decía esas cosas, te las leía. Sí. No sé últimamente si se sofisticó más o qué, pero a ese nivel de detección de objetos y algunas características. Armado de texto descriptivo, ¿no? Armado un texto descriptivo que, sí, bueno, la idea era para ciegos. Sí. Perfecto. Buenísimo. Sí, de hecho, ahora que caigo en memoria, el 7 de julio tenemos otra charla de generación de imágenes. Estás invitado, Carlos, por supuesto. Manuel Yaruzzi, tal vez lo conoces. Sí, sí, sí. Así que ahí vamos a hablar más de imágenes. Si quieres mecharlo o opinar ahí también. Voy a estar en la punta de una montaña el 7 de julio. El wifi no llega. Pero la voy a ver por el canal de YouTube. La puedo ver después. Después te mandamos el link. Vale. Yo quería preguntarte qué libros recomendás para hacer una introducción en este mundo. Hay varios libros, bueno, sí, más allá de todos los libros de cada una de estas técnicas, pero hay un libro de
al que le interesa la investigación social, llamémoslo, hay un libro que me gusta mucho, que se llama Bit by Bit, de Matthew Salganik. Voy a poner el link por ahí. Que se llama Social Research in the Digital Age o algo así. Bit by Bit es uno y este es otro. No, se llama Bit by Bit. Como que el subtítulo es... ¿Estoy diciendo bien? Sí, Bit by Bit de Salganik. El subtítulo es Social Research in the Digital Age. Un libro que me gusta mucho y que habla de estos temas de cómo hacer preguntas correctas. No es técnico, no se mete mucho, pero todas estas discusiones de cómo hacemos bien la pregunta, cómo pensamos los sesgos, cómo triangulamos, ese es un libro que me gusta mucho. Después hay libros más de divulgación de algunas de estas cosas más divertidas. El que presenté ahí, el de Seth Davidovich, también para mí es muy divertido. ¿Cuál? Everybody Lies. Ah. Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are. Él trabajó en Google, entonces está todo basado en búsquedas de Google, con el argumento de uno a Google realmente le dice lo que está interesado, de lo que está buscando, y con eso es que armó este libro. Dataclysm es un libro de Christian Rader, que es el autor del creador de OkCupid. Yo lo leí hace muchos años y me pareció divertido. Lo han destruido desde el punto de vista de su aparente machirulismo y falta de sensibilidad de género. Es un libro que está medio cancelado, pero qué sé yo, a mí me divirtió. Como si uno lo mira con ojos críticos, y sí, tiene una cosa muy normativa sobre el sexo y las relaciones, pero bueno. Y tengo que pensar más, pero a mí, yo diría que Los de Barabasi. Y los de Barabasi sí, los de Barabasi sí. El primero se llama Linked, que es un libro... es como el libro clásico de Network Science, como el predecesor de todo esto. Y tiene varios más nuevos, que sí. Barabasi para mí es como muy capo en estas cosas. Muy, muy divertido. Si hay un grafo, como que Barabasi le sacó todo el jugo posible. Sí, eso. Genial, gracias. Buenísimo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? O comentario, o tema de preguntarle a Carlos de cualquier tipo. Ya estamos en los finales de la charla abierta, más abierta imposible, ¿no? Sería la sección. Bueno, me parece que estamos. Carlos, mil gracias por venir. La verdad, al curso le subís 1000 puntos de profesionalismo, nos haces quedar bien. La verdad, no hay palabras para agradecerte el tiempo que dedicaste. No, bueno, gracias por la invitación. La verdad que gracias por la invitación y me encantaron las preguntas, me encantó. Nada, una de las dificultades a veces es cuando estas invitaciones es que no sé cuál es la audiencia. No sé si es audiencia que le voy a decir grafo y va a decir... O estoy tratando a la gente tonta cuando le digo... Pero bueno, espero haber estado más o menos ahí. Sé que esta es una audiencia mucho más bien acá arriba, así que... Pero espero no haberlos tratado de ignorantes con nada de esto, pero eso. Así que bueno. Acá Robinson comenta, me trajo mucha tranquilidad todo el tema de poder de autoselección. Yo era de los pesimistas. Si querés un optimista, escribime. Les tiro otro. Es muy popular el pesimismo por el lado político, ¿no? Que las fake news, que si va a destruir la polarización, si se va a destruir la democracia, etc. Hay toda otra rama del terror que es sobre el bienestar digital, ¿no? Sobre la adicción, sobre la depresión, la ansiedad, la comparación social, los problemas con la imagen corporal. Todos problemas reales, muchos de esos, el bullying, que en realidad es lo que estoy trabajando más desde hace 1 año y medio,
Y es otro área donde es muy fácil publicar y se publican muchas como noticias de diarios diciendo todos vamos a volvernos adictos y deprimidos y qué sé yo. Y les recomiendo mucho una investigadora de Cambridge que se llama Amy Orben, que tiene en particular, voy a ver si por ahí después lo encuentro, unos slides sobre la historia de los pánicos desde los desde los libros, ¿no? De que ahora la gente lee mucho y eso nos va a destruir, hasta la radio, la tele, los videojuegos, qué sé yo, que es muy divertido. Ahí está. Ahí lo compartió. Ahí está. Espectacular. Ahí está. Gracias, Martín. Así que yo vengo un poco de la escuela, yo me anoto un poco en este rubro de no seamos naif, pero tampoco caigamos como en el pánico muy fácil de noticia de diario, ¿no? Y que cuando trabajas en esto te das cuenta de lo complejo que son estas preguntas, de las 1000 aristas, no solo desde lo técnico, sino también muchas veces desde lo filosófico, lo ético, qué sé yo. Y nada, así que no sé si llamarme optimista. Definitivamente no soy pesimista de esto nos va a destruir. Tampoco soy inocente y naif, pero me parece que nada, que ahí en el medio nos falta mucha investigación y mucho trabajo y yo por eso insisto mucho en no saquemos ninguna conclusión sin pensar muy fuerte en de dónde la estamos sacando. Y cuáles son los datos y cuáles son los sesgos. Eso. Así que nada, me voy por las ramas, pero nada, vuelvo al gracias. Buenísimo. Así que bueno. Sí, yo también quería agradecerte, la verdad, no siempre se tiene la oportunidad de que alguien con tanta trayectoria pueda dedicarnos unas horas. Si les interesó todo lo que contó Greg, pueden googlearlo y tiene un montón de charlas más en TEDx, en Flaxo y un montón más. Y los invito a hacerlo porque yo ya a varias charlas de él fui y siempre de todas algo me llevo y algo aprendo y está buenísimo, así que gracias de nuevo. Bueno, no, gracias, Juan. Y bueno, buenas noches, ya sé que ahí es, ya es la hora de la cena. Así que bueno, les mando un saludo a todos. Nos vemos. Vale. Chao, chao. Chao, chao.